Bueno, volvamos a donde estábamos. Ahí está. Entonces, podemos diferenciarlos entre pasivos y activos. Ya dije que pasivos son los que no interfieren con el entorno. Y activos, por ejemplo, son los que emitimos algo. Por ejemplo, un LIDAR, un láser, emite unas de luz. ¿Está bien? El sonar emite un sonido. ¿Está bien? De ultrasónico. Esos son activos. El problema de los activos es que pueden interferir con otros sensores o entre sí. ¿Está bien? Por ejemplo, las cámaras de visión estructurada que tienen un patrón de láser infrarrojo, si hay varias de esas, se pueden confundir entre esos patrones que son el mismo patrón. No. ¿Bien? Lo mismo con los sonares. Si no tienen la misma frecuencia de sonido que lanzan, el mismo tipo de sonido, va a haber interferencia. Bien, acá hay una lista sacada del libro Introduction to Autonomous Mobile Roads, por ahí. Está la música y demás, que están todos los sensores, un montón de sensores, digamos, por ejemplo, acá compás, sensores que resuelven, por ejemplo, heading sensors, sensores de orientación, digamos. Entonces tenemos un compás, giróscopo, inclinómetro, que te permiten estimar la orientación. Sensores de rango, por ejemplo, acá tenemos los sensores ultrasónicos, y te va diciendo si son propios activos, estereoactivos o activos o pasivos. Una lista para tener la referencia, y no vamos a ver todos estos sensores, que es un montón, vamos a ver los más populares para robótica. Esto es un tubo para mí, y vamos a empezar con uno de los más conocidos, los encoder ópticos, que básicamente son sensores que van a los motores de las ruedas. Fíjense acá, que básicamente este disco, consta de este disco, que tiene estas rendijas, y tenemos este LED, un LED y un sensor de luz, ¿está bien? Y podemos ir viendo cuando la rueda gira, va pasando la luz y se va detectando ese pulso, digamos, ¿está bien? Y acá lo tenemos atachado, digamos, a un motor, ese mismo, ¿está bien? Entonces, a medida que el rotor se mueve, la cantidad de luz que incide en el detector óptico varía según pase o no la luz, básicamente. Y fíjense acá, a ver, esto es una slide nueva, a ver si esto funciona. Y tenemos acá dos tipos de sensores de encoder. Uno se llama incremental y el otro se llama absoluto. El incremental, fíjense, en este caso tiene, en vez de una sola rendija, tiene como dos, podemos sensar dos, y tiene como este desfasaje que se ve ahí. Entonces nos permite saber, por ejemplo, el A, por ejemplo, es el de este lado y el B es el de este lado. Y cuando está en blanco, bueno, cuando está en negro es 0 y cuando está en blanco es 1. ¿Está bien? Entonces podemos transmitir, digamos, esa señal que tenemos de luz, la podemos interpretar, digamos, en 0 y 1, ¿verdad? Y podemos saber, por ejemplo, el sentido en que va a avanzar la rueda. Como el patrón, la fase que tiene, el patrón que tiene, cómo avanza la rueda. Y el tema de este, por ejemplo, acá nos dice, podemos dividir, digamos, el encoder o la rueda, vamos a decirle como en porciones de pizza, digamos. Y podemos decir, bueno, ¿en qué sector está? Es unívoco cada uno. Podemos representar únicamente esa porción de la rueda, esos grados. ¿Está bien? Entonces sabemos en todo momento para dónde está mirando esa rueda, digamos. ¿Está bien? Sirve mucho para la dirección. Para la dirección del robot desmalezador, por ejemplo, se usa la dirección de las ruedas. Para los autos, sabemos que tiene un fin, en principio, y podemos saber en qué lugar está. Está en este, está en este, está en este. No nos importa, no va a ser 360 la rueda. ¿Me explico? Sino que sabemos en qué grado va a estar. Acá tienen en este caso tres. Fíjense, tres sensores vamos a tener, digamos. Tres rendijas. ¿Está bien? Bueno, eso. Sí. ¿El incremental qué es? ¿Se volvería a empezar? El incremental. Claro, no, en este cuenta las vueltas. Lo que pasa, una cosa importante. No, va a contar todo el tiempo. Va a contar todo el tiempo. Y el problema es que, ¿qué pasa si la rueda se levanta, por ejemplo?
¿Está bien? No va por el suelo. Vas a ir contando, vas a seguir girando la rueda, sigue sumando y piensa el robot que avanza, ¿está bien? Que se mueve hacia adelante, sube, ¿no? Sí, ahí está Perfecto. grabando. Listo. Gracias. Gracias, Martín. Bueno, sigamos. Estábamos acá, en los encoders. Como preguntó Maxi, en este, digamos, no podemos saber, o sea, incrementamos todo el tiempo, básicamente. Sumamos. ¿Está bien? Y sabemos el sentido de la dirección. Vos podés saber el sentido de la dirección. A ver si puedo poner play, ¿no? ¿Está bien? Como podés saber la fase que está haciendo, 0,1, 0,1, ¿me explico? Y podés saber en qué sentido está avanzando. En cambio, en este sí, el absoluto este lo tenemos en el robot, ¿verdad? Eso es así. Y podemos saber esto que habíamos comentado, que es un absoluto, y podemos saber exactamente en qué posición está la rueda. Este en principio no nos serviría para ruedas comunes, serviría para, yo le pongo las ruedas, va a medir en qué porción estoy y lo va a contar, claro, vas a saber y tenés que contar eso. Ok. Sí, está bien. Podría simplemente derivarlo, entenderlo. Claro. Sí, sí. Sigamos. Bueno, esta es la gráfica vieja, en realidad la agregué los videitos, pero quería comentarles lo siguiente. Este es un sensor propioceptivo, introceptivo, solamente sabemos el estado del robot, no medimos nada del entorno. La resolución se mide en ciclos por revolución, CPR, y suelen tener una resolución más o menos de 2000. La odometría basada en encoders acumula errores, esto es lo más importante de todo. Lo que dije antes, siempre que nos basemos en estimar la posición del robot con odometría, con encoders, siempre vamos a acumular error. Y acumula mucho error. ¿Está bien? En general. ¿Por qué? Porque depende del radio de la rueda, ¿está bien? Porque las ruedas se van desinflando, si se inflan o se desinflan, o se van gastando las ruedas, o sea, eso ya te cambia el radio, las ruedas no son perfectas, y nada, puede deslizar la rueda, por ejemplo en el suelo, girar en el aire, tenemos un montón de problemas con los encoders. Pero bueno, a corto plazo son buenos. Otro sensor bastante utilizado son los bumpers. Por ejemplo, los robots aspiradoras que usan mucho. Cuando golpea el robot contra la pared, detecta que hay un obstáculo y puede tomar una decisión de irse o lo que sea. No tengo mucho más para decir de eso. Vamos a magnetómetro. El magnetómetro básicamente necesitamos la Tierra y es un gran campo magnético, digamos, fluyen como, sí, flujos de, no sé cómo se dice. Sí, ondas magnéticas, ¿está bien? Del polo sur al polo norte, ¿está bien? Y nosotros podemos, con un magnetómetro, calcular ese vector, los vectores de esos. Y acá, no se llega a ver muy bien, perdón, pero básicamente tenemos lo que es el X y Z, que es el magnetómetro, el sistema de coordenadas de nuestro sensor, ¿está bien? Que es el negro. Tenemos el violeta, que es la medición, el vector, justo yo estoy parado en la Tierra en un momento y me tira para dónde va ese flujo magnético, digamos, el campo magnético va para qué lado, el polo norte va a ser, pero no es el polo norte. El norte magnético. Sí. Pensé que nos dice el vector dónde está el norte magnético de la Tierra, que no coincide con el norte geográfico, no coincide, ¿está bien? Está cerca, pero no exactamente en el norte geográfico. Y el norte magnético siempre se va cambiando en la Tierra, es dinámico, ¿está bien? En el tiempo cambia su ubicación. ¿Está bien? Y lo vamos a medir básicamente a cómo vamos a trabajar. Vamos a tener dos ángulos que se llaman ángulos de declinación y ángulo de inclinación. ¿Cómo lo vamos a caracterizar este vector? O sea, nos va a dar este vector y vamos a tener dos ángulos. El vector de declinación, que es este, que básicamente es del vector perdón, el vector magnético es el verde, perdón, dije mal. El violeta es el proyectado, ¿está bien? Proyectado.
Y el ángulo de inclinación, que es la proyección esta, que es en el plano XY, y el vector verde proyectado, ayúdenme, sí, al plano XY básicamente, siendo proyectado. Y tenemos entonces el ángulo azul, que es el de declinación, que es, digamos, del violeta, de la proyección al vector X, y el ángulo, el naranja, que es básicamente este ángulo entre la proyección y el vector verde. Perdón que lo puedo decirlo de todas maneras, es matemático, pero. ¿Cuántos ángulos? Proyectar sobre el plano, Sí, normal al robot. el plano normal al robot. Bueno, si el plano XY del robot, digamos, donde el robot se estaría desplazado. Sí, en el plano, digamos. Claro. Sí. La superficie de la Tierra. Es. ¿Cómo calculas sobre ese plano? Digamos, ¿cómo sabe el sensor dónde está ese plano? ¿Cómo sabe el sensor? A veces No lo sabe. el sensor es bueno, en principio es Claro, O sea, no es del robot, es del sensor. claro, Es del sensor, sí. Depende de cómo pongan la IMU. Perdón, el magnetómetro. Va a estar orientado. Bien, nada. Importante esos dos ángulos. Acá está mejor dicho todo lo que quise decir. ¿Qué más? O sea que básicamente el magnetómetro mide la intensidad del campo magnético. ¿Está bien? ¿Dónde estamos? ¿Está bien? Y se mide en Tesla. ¿Está bien? ¿Está bien la letra de la T? ¿Algo más que quiera comentar acá? Bueno, algo que quiera decir de más información. Más información de los magnetómetros. Me agarró calor ya. Fíjense, ¿cómo más o menos funciona un magnetómetro? El principio de funcionamiento es basado en el efecto Hall. Los electrónicos lo tienen en todo esto. Ustedes ven mucho el efecto Hall, ¿no? no lo vemos tanto. No, Algo sí, o sea, sí, no. nosotros no lo vimos nunca, los de ciencia de la computación no lo vemos nunca. Así que, nada, básicamente tenemos una corriente, que es la roja en este caso, que pasa por acá, y si hay un campo magnético, por ejemplo, un flujo magnético, que sea ortogonal al plano donde pasa la corriente, eso lo va a ver, lo va a poder detectar con un cambio de potencia en los lados, digamos. ¿No? ¿Digo bien? Ustedes saben más del. ¿No? ¿Efecto Una Hall? diferencia de tensión. Sí, mide la diferencia de tensión, exactamente. Pero lo que te altera es justamente mide la intensidad del campo magnético. Pero lo importante es que la mide en el vector normal al plano donde está pasando la corriente, ¿verdad? Bien. ¿Qué más? Eso, poner varios sensores Hall. Vamos a poner 3. Claro. Exactamente. Generalmente en un magnetómetro hablamos de 3 sensores, efecto Hall, donde están las normales, ¿no? Que queremos capturar los vectores, digamos, normales. Son triaxiales, el vector de intensidad del campo magnético de la Tierra, la temperatura del cuerpo. Siempre vamos a estar hablando del sensor cuando decimos el vector Tesla. El magnetómetro nos va a dar ese vector en el sistema de coordenadas del sensor, ¿está bien? Del magnetómetro. Bien. Como dije, va a ir cambiando en el tiempo el campo magnético de la Tierra. ¿Está bien? Entonces, siempre cuando uno trabaja con un magnetómetro debemos saber en qué lugar de la Tierra estamos y en qué momento de la Tierra estamos. ¿Está bien? Y depende de dónde estamos, en qué momento estamos, vamos a tener que setear el ángulo de declinación o el ángulo de inclinación esperado, digamos, para ese lugar de la Tierra. O sea, para qué lado van las ondas magnéticas en ese momento. Y van cambiando a lo largo del tiempo. Eso igual me imagino que dura mucho tiempo. ¿No? Vos podrías poner, por ejemplo, digo, nuestro robot de ahora andar con Sí, el mismo día, sí, dura el tiempo. Pero creo que. No, ya está como medido, ya alguien sabe, no sé cómo muta el campo magnético, no sé cómo lo mide. Hay un
modelo que ya te dice cómo va cambiando. Y con mucha precisión, claro. Hay un modelo con mucha precisión que te dice cómo está el campo magnético. ¿Sí? Bueno, por eso, si no, lo calibrarías. Como que no. Claro, cuando arrancás, claro, cuando arrancás que vos manejás el celular y lo das vuelta. Ah, lo podrías calibrar. Lo calibrás, como lo vas detectando y en función de lo que vas detectando. Sí. Sí, me parece. Lo que pasa es que el campo magnético de la Tierra es muy suave, muy débil. Medir. Si vos querés medir ángulo de tu robot sobre el tiempo, está todo bien. Pero si vos querés medir algo global, digamos, si vos necesitas el True North, ahí ya tenés que tener una idea de dónde estás parado y en qué momento estás parado para calcular entonces. Claro, geográficamente, claro. O el norte magnético, vos querés medir el polo norte, por ejemplo, es un norte más visible, además, van divergentes. Ah, pero entonces son cosas distintas. Una cosa es. Vos tenés que saber dónde está el norte magnético con respecto al norte geográfico. Y eso te lo da esta información. Lo que yo entiendo es que cuando vos haces, por ejemplo, esa forma de calibrar, que lo que terminan haciendo, imagino, es detectar hacia dónde va la mayor intensidad. Sí. Es una cosa, pero hacia dónde va la mayor intensidad no necesariamente es el norte magnético y las relaciones con el norte geográfico. Y esa relación es la que te dice como. Claro. Claro. Te falta la relación entre el norte geográfico y el norte magnético. Claro, pues el magnetómetro no te dice el ángulo al cual apunta tu robot, te dice a dónde está el norte geográfico, el norte magnético. ¿Dónde está el norte O magnético? sea, siempre va a estar apuntando al mismo lugar. Sí. Cada uno es el punto que para saber el norte magnético no necesitaría hacer esto, conocer este modelo. Eso no necesitaría más. Claro. Y en este no se nota esa. Porque el True North es el norte geográfico, está bien. La verdadera orientación es esta. A ver. Sí. Bueno. Bueno. ¿Qué más? Algo más para decir de el magnetómetro. A ver, te voy a decir algo más acá. Bueno, como bien dijo Nico, son estereoceptivos, que permiten saber dónde está el campo magnético de la Tierra. Son pasivos, no interferimos con otros sensores. Esto es algo muy importante, nos dan mediciones absolutas. ¿Está bien? Eso, a diferencia del encoder, por ejemplo, que vimos antes, vamos a dristear, vamos a acumular error si nada más bajamos nuestra localización, por ejemplo, en los encoders, ¿verdad? Porque puede girar la rueda en el aire y el robot está en otra parte, nada que ver. En cambio, si bien tiene error el magnetómetro, ese error no es acumulativo, siempre nos va a dar una medición absoluta del polo al norte magnético. ¿Está bien? El problema que tienen los magnetómetros son muy ruidosos. Muy ruidosos. ¿Por qué? Porque tiene problemas con componentes propios de los robots, o sea, toda la estructura, componentes electromagnéticos y con objetos del entorno, materiales ferromagnéticos, estructuras metálicas. Entonces, se acerca el robot a un lugar con metal, por ejemplo, y lo va a detectar el magnetómetro y va a cambiar el campo magnético, digamos, que lo está rodeando, ¿verdad? Entonces siempre es importante calibrarlo al magnetómetro, se calibra. Tiene dos parámetros llamados, no puedo leer eso. Hard iron y soft iron se llama. No voy a entrar en detalle de cada uno, pero no importa. La cuestión es que básicamente vos caracterizás el ruido que hay, ¿está bien? Para descartarlo ese ruido, ¿verdad? ¿Qué quería comentar acá? El problema que tenemos acá, por ejemplo, un problema que suele suceder es que, en nuestro caso, si no tenemos un robot que es muy voluminoso, muy pesado, y le queremos medir el campo magnético, queremos poner un magnetómetro que funcione en ese robot y calibrarlo, es muy complejo. ¿Por qué es muy complejo? Porque vos el magnetómetro, la forma de calibrarlo es agarrar el sensor y lo empezás a mover como esférico. ¿Está bien? Es una esfera 360, con todos los ejes lo estimulás, en X, Y, Z. Eso es fácil hacerlo con la mano o con el sensor. El problema es que ahí lo voy a poder calibrar el sensor. Pero una vez que lo pongo arriba del robot ya está, es otra cosa, porque tiene todo el campo magnético del robot mismo, también que generan los motores y todo el material, digamos, de la construcción del robot, que generan su campo magnético, que hace que el sensor ya
es como está descalibrado. Vos lo calibraste en este contexto, ¿verdad? En mi mano. ¿Está bien? O en la situación que estoy acá en esta habitación. Pero lo pongo en el robot y ya cambió completamente. Para poder calibrarlo en el robot, tengo que agitarlo con el robot andando. ¿Qué pasa con el robot? El robot no vuela, el robot no lo puedo mover en 360 en todos los ejes. Es muy pesado para nosotros hacer eso. Entonces, empezamos a tener problemas de cómo calibrar el magnetómetro en 2D, digamos, en 2 dimensiones. Nada, eso es algo en la práctica. Vamos a hacer. Hay técnicas desarrolladas para la calibración en plano. Sí, hay técnicas donde lo que haces en vez de estimar una esfera, generalmente con un magnetómetro, o lo que haces es ese ruido, esa forma de calibrarlo es aproximar una esfera. Y en el plano vas a aproximar un círculo. ¿Está bien? El tema es que estuvimos probando y no anda tan bien. ¿Está bien? No estamos teniendo muy buenos resultados. Es un problema que estamos resolviendo ahora con el robot condensador. Un pesimista. Bien, sigamos. Para que se den cuenta la importancia del magnetómetro, esta es la sonda Pioneer 10. Sí, lo estoy diciendo, es la Pioneer 10. Es la Pioneer 10. Y este es el magnetómetro. ¿Y por qué está tan lejos? Por el campo magnético de toda esta estructura de metal que hay acá para que no la afecte. ¿Está bien? Lo ponemos bien lejos de todo el material ferroso magnético para que no altere las mediciones del magnetómetro. ¿Está bien? Eso es verdad, la NASA hizo esto. ¿Y qué es lo que miden? El campo magnético de los planetas, por ejemplo, se usó para Júpiter. ¿Está bien? Lo sé porque lo acabo de leer hace 2 horas. Pero es verdad. La sonda Pioneer fue la primera que nos permitió estudiar de cerca la Júpiter. ¿Está bien? Y sigue, y ahora la perdimos, ya perdimos lección en el 2002-2003. Lo leí todo, tengo que refrescar. ¿Está bien? Y es la que lleva también la placa esa, la placa Pioneer que tiene los humanos dibujados. No, no es un disco, esta tiene la placa. No sé, el disco es otra, me parece. Me parece que el disco es en otra, ¿no? No sé, esta tiene la placa, que tiene dibujado los humanos, dónde está el planeta Tierra en el sistema solar, estamos los planetitas, de dónde salió la sonda. Ah, detalle de color. ¿Cómo? Eso es una boya, ¿verdad? ¿El mismo o no? No, pero esta tiene la placa. Sí. Yo te digo el que tiene la placa, no el disco. La buena versión que tienen los. Los discos tienen la que voy a decir. Este tiene una placa. Nada, detalle. Entonces, fíjense lo importante, cómo afecta a todo el cuerpo eso. No vamos a entrar acá. Esta slide la voy a sacar para la persona, porque nos distrae. Cómo calcular la orientación, digamos, del vector. Prefiero ir a ideas generales. Bien. Vamos a ver el giróscopo, o giroscopio, que básicamente, o gyro en inglés. ¿Sí, esta onda? El giróscopo básicamente es esta ruedita, digamos, girando, todo el tiempo girando, y tiene como estos ejes, ¿verdad? No sé, como estos anillos, ¿está bien? Y esto va adosado a un avión, por ejemplo, ¿está bien? Entonces, cuando el avión gire, lo que hace que esto gire, ¿está bien? Que esta rueda gire, hace siempre que se mantenga en la misma dirección. Si la rueda gira así y el avión gira así, ¿está bien? La rueda va a permanecer girando en esta dirección y todas estas, ¿cómo se llama? Estos anillos van a girar, ¿no? ¿Verdad? Y lo que vamos a detectar es una fuerza, que ahora vamos a llamar precesión, que está acá. Y cuando yo giro, vamos a detectar esa fuerza que está haciendo el avión en este caso, para moverlo, y no lo mueve, ¿verdad? ¿Qué más? Sigamos. Entonces, un giroscopio es todo cuerpo simétrico en rotación, este caso a una velocidad suficiente como para experimentar los efectos giroscópicos. Ahora digo los efectos giroscópicos por eso. Los giróscopos son dispositivos que miden o mantienen el movimiento de rotación.
Importante, fíjense acá. Este es el giróscopo que está girando, la rueda está girando en esta dirección. Y cuando yo, por ejemplo, le aplico fuerza acá, ¿está bien? Esa fuerza, por precesión se llama, la fuerza la aplico para esta abajo y se va a ver aplicada acá, como en este punto, en el disco. ¿Está bien? Entonces yo aplico fuerza para abajo y se mueve, aplico fuerza para abajo y se mueve para allá. ¿Está bien? ¿Me siguen o no? ¿Me siguen? Esa fuerza la vamos a dividir acá. Entonces la reacción de esta fuerza es, digamos, en este punto. ¿Bien? ¿Qué más? Detalle de giroscopios. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Medir cuando la aeronave, vamos a decirlo, está haciendo desplazamientos rotacionales. ¿Está bien? Velocidades angulares vamos a medir. Entonces, en realidad esto lo estamos haciendo en un solo eje, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que contar, por ejemplo, en una IMU, para detectar todos los ejes de rotación, ¿está bien? Vamos a detectar 3 giróscopos, ¿está bien? Esto nos va a permitir solamente en un solo eje. ¿Bien? Introceptivo, ¿está bien? Porque no afectamos, medimos, digamos, la velocidad angular de la aeronave, en este caso del robot. Es pasivo, no afectamos al entorno, no emitimos nada. Mide velocidad angular y la unidad de medición básicamente es grados sobre segundo o revoluciones por minuto. Sigamos. A ver. Hay uno de los principios giroscópicos, uno se llama rigidez del espacio, rigidez en el espacio, perdón, que es al rotar, un giróscopo permanece en una posición fija, en su plano de rotación, se gira para allá y se va a mantener girando para ese lado, por más que la aeronave, por ejemplo, se mueva para allá, se va a mantener girando para ese lado, independientemente del movimiento de los soportes o el marco, ¿está bien? De toda la estructura esta gris metal. La cantidad de rigidez que presenta el giróscopo es directamente proporcional a su velocidad de rotación. O sea, qué tanta fuerza va a medir, o qué tanto. Sí. ¿Cuánta fuerza puede compensar? ¿Cuánta fuerza puede compensar para permanecer, digamos, en ese, claro, permanecer en ese plano? Va a depender de qué velocidad giramos. Así. Mayor velocidad de rotación, entonces mayor rigidez en el espacio. Más tiempo, más fuerza va a poder soportar el aceite. Sí. ¿Podés hacer algo para arreglar eso? Lo de ese flicker. Ese flicker. A ver si puedo mover la. Por ahí sí, se mueve la ventanilla. Bien. No. No sé por qué hace el flicker ese. Mayor masa y radio efectivo, entonces mayor rigidez en el espacio. ¿Está bien? Mientras más pesado también es ese disco. No tenés los dedos. No será perfecto, ¿no? No, pusimos otras. No, pero me parece que tenés algo más de ¿Algo más? Te escucha como ruido. ¿Ruido? No escucho. No, pero el disco rígido de mi máquina, algo así. El aire puede ser. El aire. Okay. No. Bien, sigamos. Bien. Bueno, entonces, acá está el otro principio giroscópico, que es el de precisión. Toda fuerza aplicada perpendicularmente sobre el plano de rotación, ¿está bien? Sobre el plano de rotación de un giróscopo se verá reflejada a 90 grados en el sentido de la rotación. Claro, este es el plano, o sea, está girando por aquel lado, este es el plano de rotación. Yo aplico la fuerza acá, digamos, en ese eje, y se va a sentir, a ver, ayúdenme, como dice así, 90 grados. ¿Está bien? En el sentido de rotación. La magnitud de la precesión que presenta el giróscopo es directamente proporcional a la fuerza aplicada
e inversamente proporcional a la velocidad de rotación. ¿Está bien? La magnitud de la precesión, de la fuerza esa, es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Claro, voy a aplicar la fuerza como yo estoy aplicando acá abajo, voy a aplicar acá, e inversamente proporcional a la velocidad de rotación. O sea, mientras más fuerza, mientras más giro, más va a ser resistirse a esa fuerza. ¿Digo bien? Inversamente. Menos. E inversamente proporcional. Cuanto más giro, menos va a sentir, menos va a generar una reacción. Menos reacción. Menos reacción va a tener. Está bien. Bien. Bien, sigamos con los giróscopos. Principio de funcionamiento. Giróscopos MEMS. Eso era un giróscopo completamente mecánico, el que mostré recién. Y se usaba, digamos. Ahora ya no se usa más. Antes había aeronaves y demás que tenían este giróscopo girando. Pero ahora ya tenemos Microelectronic Mechanical Systems. MEMS, que ahora más. Que son todo en una plaquita chiquitita, un micro. Los giróscopos MEMS utilizan la fuerza de Coriolis. ¿Está bien? La fuerza tangencial experimentada por un objeto giratorio en movimiento radial. Vamos a ver qué significa todo eso. Vamos a ver la fuerza de Coriolis. Todo el mundo conoce la fuerza de Coriolis. Más o menos. ¿Sí? La vimos de nombre, la conocemos. Te amo en física. Bien. La fuerza de Coriolis básicamente, vamos al ejemplo este, lo que estamos viendo acá, donde gira la plataforma, imagínense, gira la plataforma, el puntito rojo somos nosotros caminando. Gira la plataforma, y si nosotros vamos caminando, tratando de caminar derecho, vamos a ir como torciéndonos. Eso no va a ser la fuerza de Coriolis. ¿Está bien? Vamos a hacer esta trayectoria. Miren este caso. Acá nosotros, ¿cómo sería esto? La plataforma está quieta. En realidad, no, perdón, me rectifico. Acá alguien nos ve caminar a nosotros, mejor dicho. Alguien externo nos ve caminar a nosotros y ve cómo giran las cosas. Gira la plataforma, ¿verdad? Acá al revés. Nosotros, desde el punto de vista de la pelota roja, nosotros caminamos y vamos a ver qué hacemos esta trayectoria. Nos vamos a ir torciendo. Mientras va girando la trayectoria, yo no veo que el disco gire, porque yo giro con el disco. ¿Está bien? ¿Me siguen o no? No, en la primera alguien te ve desde el centro. No, alguien de afuera me ve. No, alguien de afuera te ve como de abajo. No, porque el de afuera está girando. Esto es como yo lo miro, porque esto no gira. ¿Explico? ¿Está bien? ¿No? Si Digo bien, si yo estoy parado acá, si este es desde el punto de vista mío, el rojo, soy el rojo, digamos, soy el punto rojo, yo estoy parado, no miro que la plataforma gire, yo giro con la plataforma. Veo que el exterior gira, que gira ahí, se va a ver, por ahí te giran. Esto es mi punto de vista del punto rojo, veo que las cosas giran, pero el disco gira conmigo, yo no miro como el disco. Y voy a hacer la misma trayectoria. ¿Qué más? Y acá es compensando, imagínense, voy a sentir una fuerza esto que me va a empujar, ¿no? Si yo me mantengo caminando en la línea, digamos, hago toda la fuerza para mantener la línea, va girando el disco y trato de hacer toda la fuerza para mantener el sentido de la línea, voy a sentir esa fuerza de Coriolis. ¿Está bien? Bien. Y obviamente la fuerza va a ser mayor a medida que me alejo del centro del disco. ¿Está bien? Que va a ser más fuerza a medida que estoy más lejos del disco. ¿Bien? Bueno, esto es lo que vamos a medir con el giróscopo internamente. Los MEMS van a hacer eso. Básicamente, cuando se hace crear un giróscopo, una pequeña masa, esta es la masa, ¿está bien? Este es el giróscopo. ¿Está bien? Así, por ejemplo, que lo hacemos girar. Tenemos este disco, tenemos una masita ahí, una masita a una masa, y tiene resortes, está suspendida en este cuadradito, digamos, en este marco. Entonces yo lo hago girar, gira para aquel lado y vamos a ver que esto se mueve para aquel lado. ¿Está bien? Y se va a ir moviendo, digamos, con los resortes. ¿Está bien? Cuando la masa resonante se mueve hacia el borde exterior de la rotación, se acelera hacia la derecha. ¿Está bien? Y ejerce sobre el marco una fuerza de reacción hacia la izquierda. Necesita esta verde. ¿Está bien?
¿Qué más? Eso. Cuando se mueve hacia el centro, o sea, cuando la masa esta se acerca al centro, cuando se mueve hacia el centro de la rotación, ejerce una fuerza hacia la derecha. ¿Está bien? ¿Digo bien? ¿Lo de ¿Sí? ¿No? No sabemos. A ver si lo vemos. Se va a poner la masa, tengo el disco girando para aquel lado. Seguimos haciendo girar. Sí. Sí, dirección de rotación. Ok. La realidad es que vos sentís que va a girar. La realidad no es que esto está apoyado en un lugar, digamos, y si vos girás, vas a sentir esa fuerza. Pero entonces no sería que cuando la rotación se acelera, entonces la masa resonante se mueve. Claro, sí. Cada vez como al revés, dice, cuando la masa se mueve, la rotación se acelera. Está bien, está bien. Depende si el disco lo estás haciendo girar vos o si vos sos el disco que querés hacer girar. Que querés medir como gira. Yo hago girar sea, esto va sí. montado. Claro, pero si vos tenés un disco que está girando y querés y movés la masa, acelerás o desacelerás el disco. Sí, Ahora, si vos querés saber si vos estás girando, sí. lo que querés es ver hacia dónde se mueve la masa. Exacto, eso, ese es el Ahí caso. abajo está como al revés. Dice, cuando la masa se mueve. Ah, el está disco bien, perdón. Está bien. Ambos son la verdad, digamos, una Sí. reacción y. Sí, pero no movemos la masa es la que se va a mover sola por girar. Claro. Bien, y acá tenemos lo mismo que antes, la misma masa, el mismo frame, y ahora ese frame, este marco, mejor dicho, está atado también a este marco externo, vamos a decir. Y ese marco externo tiene como estos, se llaman dedos, ¿está bien? Se llaman dedos de sensado de Coriolis, así se llama. Entonces, para medir la aceleración de Coriolis, el marco que contiene la masa resonante está sujeto a un marco externo por resortes de 90 grados. ¿Está bien? Esto es lo de la masa, el sujeto de la masa, y estos resortes 90 grados. Con el movimiento resonante de la masa. Esta figura también muestra los dedos, de lo que dije recién, dedos de Coriolis, que se utilizan para detectar el desplazamiento de la trama, del desplazamiento del marco el externo que está acá, mediante transducción capacitiva en respuesta a la fuerza ejercida por la masa. O sea, se va a ir moviendo esa masa, básicamente nos vamos a ir girando y vamos a poder detectar la fuerza, cómo se mueve. Y eso es la fuerza de Coulomb. A medida que la masa resonante se mueve y la superficie en la que está montado el giróscopo gira, ahí está, la superficie gira, la masa y su marco experimentan la aceleración de Coriolis y se trasladan 90 grados con respecto al movimiento de vibración. ¿Está bien? En realidad, la masa esta siempre está vibrando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Yo sí, entiendo bien? ¿No? Esta masa siempre está yendo para atrás y para adelante. No, está quieta. La masa está quieta. Cuando No, uno vos girás. gira, No, vos girás. Dice, a medida que la masa resonante se mueve, o sea, se tiene que mover, y la superficie de la que está montado el giróscopo gira, o sea, yo creo que el robot va a girar acá en este caso, ¿no? Pero el cosito está siempre moviéndose. Está siempre en movimiento, digamos, está siempre vibrando. ok. Yo tenía la idea de que no, que estaba quieto. Para mí no está quieto, para mí esto está todo el tiempo moviéndose. Yo entiendo que todo el tipo tiene la capacidad de moverse, pero no que algo lo está moviendo. Ah, Parece que lo que lo hace mover es justamente el efecto Coriolis, que es que vos girás y la masa. pero siempre que lo hagas, perdón, pero que siempre que lo hagas girar, va a ser la fuerza centrífuga y lo va a alejar. Pero esa fuerza es variable. La de Coriolis es. Sí, sí, pero está bien, pero si yo te hago girar, esto siempre te va a llevar esta cajita siempre va a estar contra este lado, ¿verdad? Digo bien. Yo entiendo que eso de que se mueve hacia el centro es más como que se deja de alejar tanto, digamos, sí, como que está siempre tirado hacia un lado y
hacia el... O sea, ¿en qué momento llega acá? Esa es mi pregunta. Es que para mí no es que llega ahí, es como que se aleja menos, digamos, es como que está siempre en la condición A de ver. la izquierda y cuando se empieza a desacelerar en el sentido en el que esté indicado, se acercará un poco más. Se acerca más al centro, decimos. Más al centro, no es que se va a pegar al centro. Sí, Claro. no tiene sentido que se pegue al centro. Entiendo que no. Bueno, esa parte, ok. Ok. Bueno, Sí, es algo que gira para el otro lado. Pero tampoco, si gira para el lado, ¿cómo se acercaría al centro? No, es algo que- No, por eso. Que para mí ese disco es raro. ¿cómo se dijo raro? No solo vos, no solo te mueves radialmente, sino que te mueves también hacia adelante, hacia atrás. No, pero suponete que estás girando en el lugar. Girando en el lugar. Pongo el sensor y giro en el lugar. Claro, ahí no sé cómo se llama. No. A menos que eso, un resorte temporal. No sé, ¿dónde es el temporal? No, son de explicación de cómo funciona un giróscopo. No voy a dudar de Sí, eso. sí, sí, sí. No, Sí. no entiendo realmente. Porque si no- Para mí no estoy seguro. Ahora me hago dudas. Para mí esa caja está en resonancia. Lo dice acá, está vibrando todo el tiempo. Está bien. Pero bueno, para corregir, alguien que lo verifique. ¿Los online saben de esto? ¿Alguien de online sabe de IMU fuerte así? ¿No? Yo no mucho, por lo menos. Bueno, tarea, fíjense, tenemos que averiguar si esa caja se mueve o no se mueve. Para mí, la caja se mueve. La masa se mueve. Bien, volvamos acá. Les recuerdo que seguimos la fase de Coriolis. Eso es todo. En todo esto, nos quedamos en la fase de Coriolis. Nada más, que no hay magia. Ahora, ¿cómo mide el acelerómetro? Un poco más sencillo el acelerómetro, por favor. A ver si esto anda. Bueno, anda medio mal. Bueno, estas son las de slide vieja y este es el videito de nuevo. Haré videitos esta vez. Entonces lo que hacemos, básicamente tenemos esta masa que está anclada, digamos. Estos son los puntos de anclaje. Y tenemos, y tienen estos, digamos, bastones, no sé cómo se llaman acá, ¿verdad? No sé cómo se llaman, esos palitos. Y básicamente lo que hacemos es medimos el cambio de capacitancia que hay acá. ¿Está bien? Y eso nos permite saber, cuando me muevo en una dirección, se va a mover esa masa, se va a poder medir ese cambio de capacitancia. Así funciona un acelerómetro. Esto, por supuesto, en un solo eje. ¿Está bien? Lo mismo que el giróscopo, vamos a necesitar 3 acelerómetros para medir en los 3 ejes. Siempre un acelerómetro, ahora, un sensor acelerómetro va a tener 3 de estos chiquititos, digamos. ¿Está bien? ¿Qué cambia? Se mide en Faraday, ¿verdad? ¿Muy bien? Sí. ¿La capacitancia? Y depende de cuando vos tenés dos placas así, depende de la distancia que me placa. Entonces, de ahí calculo. La capacitancia es la carga que puede tener un componente. ¿Cómo es la carga eléctrica? Capacitancia es una propiedad así, física que te determina la relación entre la tensión y la carga de un componente que es un capacitor real. Claro, el capacitor almacena en carga, digamos. Almacenan carga, sí, y eso se manifiesta en diferencia de tensión que va a ser más grande o menos grande según cuánta carga y cuál es la capacidad. Entonces, a medida que se acerca, no estoy seguro, aumenta la capacitancia, digamos. Cuando se disminuye la distancia, creo que aumentaba la capacidad, dividía simplemente. Igual, no sé, yo estoy usando un modelo de capacitancia que es muy simple. Ok. O sea, la capacitancia depende también de la disposición física de los elementos. Si vos tenés dos placas así, Dos placas cerca. una cosa. Si vos tenés, por ejemplo, los capacitores que se hacen en mecánica, son todas unas cosas enrolladas y como que empiezan a cambiar la forma y cambia la fórmula con la que se calcula y todo eso. Pero, Ok. o sea, imagino que se debe mantener constante una cantidad de carga y entonces en función de las distancias esas Va a cambiar la capacidad y eso se traduce en una diferencia de voltaje. de voltaje. Lo que uno mide Exacto. con eso siempre es De voltaje. voltaje. Bueno, por ahí va. Tenemos dos plaquitas que te cambian la capacitancia, que es esta propiedad física que tiene. Bien. Nuevamente, un sensor introspectivo, pasivo, mide la aceleración, obviamente, el acelerómetro, unidad de medición, pero sobre segundo cuadrado. ¿Está bien? Siempre vamos a usar esas unidades
Siempre hay como un estándar de qué unidades vamos a medir. Y siempre estamos hablando de metros, siempre estamos hablando de grados, siempre estamos hablando de segundos, no hablamos generalmente de milisegundos, siempre hay un estándar de tratar de mantener esas unidades. Bien, y una IMU, que significa Inertial Measurement Unit, va a tener justamente 3 giróscopos, digamos, o vamos a poder medir la fuerza de Coriolis en los 3 ejes, digamos, y 3 acelerómetros chiquititos en cada eje, para medir la aceleración en cada eje. Van a ser ortogonales, ¿está bien? Lo mismo que hacíamos con el magnetómetro. Teníamos que medir en las 3 direcciones el campo magnético. Entonces eso va a ser una IMU. Y permite estimar una IMU permite estimar la posición, orientación, velocidad lineal, velocidad angular y aceleración. Todo eso permite hacer una IMU. Atento acá. La orientación se obtiene integrando el giróscopo en el tiempo. Nosotros vamos a tener velocidad angular y vamos a poder integrar las mediciones del giróscopo, velocidad angular que vamos teniendo en el tiempo. Pasa un segundo, si vamos girando 5 grados por segundo, giramos 5 grados del movimiento que estábamos anterior. Lo mismo vamos a poder hacer para tener la velocidad lineal. Se obtiene integrando el acelerómetro en el tiempo. O sea, tenemos la aceleración. 1 metro sobre segundo cuadrado, lo integro, me moví 1 segundo, digamos. ¿Digo bien? Me moví, ¿cuánto me moví ahí? 1 metro. ¿Cómo dijiste? ¿Dije bien? Se está yendo a 1 metro con 5 cuadrados. Ah, no. No. Si son metros me cuadrado en un segundo, aumentaste eso de que dijiste en velocidad, ¿no? En velocidad, perdón. Velocidad. Ahora, aumentaste 1 metro sobre el segundo. Por eso, la velocidad lineal. Pero ahora, ahora para tener la posición, esta es la parte que nos importa también bastante, la posición se obtiene. ¿Por qué parpadea tanto? La posición se obtiene integrando la velocidad en el tiempo. Espera que me molesta un poco. Hola, ¿me escuchan? Que se cayó y volvió. Sí, Dice. ahí está. Ahora sí. Bien, sigue grabando, ¿no? Sí, grabando. Bueno, y la Lo que sí posición. no está compartiendo. No ¿Cómo? está compartiendo la slide. Tengo que compartir el slide. Bien. Ahí va. Sigamos. Ahora que voy a sacar esta cosa que aparece ahí. Ahí está. La posición se obtiene integrando la velocidad en el tiempo. ¿Qué pasa? Que para obtener la velocidad lineal en el tiempo, para tener la posición, para tener la velocidad tuvimos que integrar la aceleración. Para tener la posición tuvimos que integrar la velocidad. O sea, tenemos errores en la aceleración, nos va a dar cuadráticamente errores en posición. ¿Está bien? Entonces, la posición estimada por un acelerómetro va a ser muy mala. ¿Está bien? Por eso que acabo de decir. Debido a que los datos del acelerómetro se integran 2 veces para obtener la posición, cualquier error residual da como resultado un error cuadrático en la posición. Mediciones absolutas. Vamos a tener GPS o cámaras, por ejemplo, permiten cancelar esta deriva de error. Cualquier medición absoluta que nosotros tengamos
vamos a poder de alguna manera restringir el drift que nos dé la I. ¿Está bien? Bien, vamos a una cámara pinhole. Vamos a cámara, ya pasamos el ómetro. Ahora vamos, ¿cómo funciona una cámara? Hay un modelo de cámara, el más popular, se llama pinhole. Hay otros modelos, pero vamos a entrar en el más popular, que es la famosa caja con el agujerito acá. Y acá tenemos la escena observada, esta caja, y entra la luz, y fíjense que se ve la imagen invertida acá. ¿Está bien? Se proyecta en el fondo de la caja. Así funciona una cámara. En realidad nosotros la foto, lo que vamos a ver, digamos, cuando vamos a trabajar en nuestro modelo de cámara geométrico, siempre vamos a trabajar con esta imagen virtual, ¿está bien? Que es la que está acá adelante, ¿está bien? Que es básicamente la misma que esta, nada más que invertida, estando adelante. Por trigonometría, si hacemos lo de los triangulitos y todo esto, podemos decir que este punto, o sea, esta distancia de este punto acá, es la misma que de acá a acá, el mismo ángulo, los mismos ángulos se mantienen y pa. En la misma imagen invertida, digamos. Esta imagen es la misma invertida. El tamaño este de la caja, o sea, desde el punto este, donde entran los rayos, todos los rayos juntitos, al fondo de la imagen, se llama distancia focal, un parámetro de la cámara. Y obviamente esa distancia focal entre este y este va a ser la misma entre este y el plano este virtual donde se construye la imagen. Nada, eso, así se crea una imagen. ¿Qué nos importa a nosotros? Bueno, una cámara convencional, tengo que cambiar el título. ¿Cómo va a funcionar? Tenemos la escena, tenemos el lente, está bien que el lente nos puede agregar distorsión, ya lo vamos a ver eso en la clase de Computer Vision. Tenemos el lente, tenemos un filtro bayesiano, que básicamente nos va captando en colores, digamos. En realidad esto es para filtrar justamente la luz. Canales rojos, verdes y azules. Y tiene este formato, ahora no me acuerdo por qué tiene este formato. Hay más verde, fíjense que siempre es verde, rojo, verde y azul. Sí, Claro, verde, menos intensa. Algo así era. Ahora no me puedo acordar. Básicamente es como que permite pasar cada uno de estos, permite solo verde, solo azul, solo rojo. Procesamos esa información que nos viene, que tomamos con nuestro sensor, y construimos la imagen. Bien, y podemos tener acá, ay, no sé si va a ver nada. ¿Cómo se dice? Un chip, digamos, que no tenga el filtro este de Bayes, que no lo tenga, y se llama, esto es una monocular, no, monocromática, vamos a medir blanco y negro. Eso significa que cada píxel, cada celda, digamos, de nuestro sensor, donde peguen, va a pegar los tres colores, rojo, azul y verde. ¿Está bien? En cambio, cuando yo uso el filtro este de bayesiano, fíjense, puedo dividir acá, en este nada más va a entrar verde, ¿está bien? Este rojo y este azul nomás. ¿Está bien? Y lo podemos ir como filtrando. ¿Está bien? Y acá, perdón, de nuevo, me corrijo acá. Y esto lo podemos separar en tres canales. El canal RGB. ¿Está bien? ¿Me siguen? Entonces vamos a tener una imagen de azules, donde quedamos con todos los píxeles azules, digamos, con la información del azul, la onda azul, la verde y la roja. Y eso nos da color. ¿Está bien? Acá no la pudimos filtrar, nos llega toda junta. Bien, entonces, a grandes rasgos, una imagen, la escala de gris es la más sencilla, vamos a ver. Vamos a tener una matriz, digamos, donde cada elemento de la matriz sería el píxel, y siempre se la suele representar de 0, cada píxel son 8 bits en general, y va de 0 a 255. 256 valores, donde 255 es el blanco y el 0 el negro. Entonces eso es escala de grises. No solo para color, vamos a tener tres canales, el R, el G y el B, que también cada uno va a tener de 0 a 255. ¿Está bien? Entonces, una imagen, básicamente, dado un píxel de la imagen, vamos a tener el RGB en cada uno de esos planos de la imagen. ¿Está bien? Bien. Vamos a seguir con el principio de funcionamiento de un LIDAR. Ahí está.
Un LIDAR básicamente, LIDAR 2D, tira un plano, ¿está bien? Ahí en las cámaras no lo dije. A ver, ¿no lo dije esto? Pero esta parte es importante. Las cámaras. Las cámaras son estereoceptivas, permiten sensar el entorno. Es el primer sensor que vemos estereoceptivo, ya podemos ver el entorno. Es pasivo, no emitimos nada. Capturan gran cantidad de información semántica de la escena, eso es muy importante. ¿Por qué las cámaras son muy populares en robótica? Porque nos permiten obtener información semántica, saber que esto es un monitor, por ejemplo. ¿Está bien? Que esto es un mouse, que es un teclado, que estamos en una habitación, etc. Eso es una pared, que es un plano, podemos detectar ese tipo de cosas. Entonces, da mucha información de la escena, por eso son muy populares en robótica. Las imágenes presentan blur ante movimientos rápidos de poca luz, eso es un problema que tienen, o sea, vamos a tener blur, difuminación sería la traducción, que cuando hay poca luz movemos rápido la cámara, entonces se ve todo difuminado. Requiere escenas bien iluminadas, obviamente, para poder ver la cámara. Si estamos de noche, por ejemplo, en una cámara convencional, el sensor ese va a ver poco, no va a ver nada. ¿Está bien? También algo importante es que se suele usar cámaras, imagínense que vean un lugar sin textura, no hay información en el lugar sin textura. Los algoritmos, los métodos que corramos de computer vision para detectar, no sé, esquinas o objetos, no va a haber nada, no nos va a dar información en el sensor, no va a ser muy útil. Eso. ¿Por qué los sensores las cámaras son tan útiles? Bien, ya había contado eso. Vamos ahora al LIDAR de nuevo. Bien, ahora el LIDAR. Este es un LIDAR 2D, va a tirar un plano, va a tirar un montón de haces de luz. ¿Está bien? Depende de la resolución que tenga, va a tirar en tantos grados, va a tirar tantos pins, tantos rayos, como resolución tenga el LIDAR. Fíjense cómo se ve acá desde arriba. Este es el LIDAR visto desde arriba, este es un objeto, y va disparando, le pega a las paredes, a ver si como barre toda la escena. Algo importante acá. El LIDAR va disparando de a un rayo, va barriendo. La cámara no, la cámara captura en un instante. En realidad depende de la cámara. Puede ser global shutter o rolling shutter. Global shutter captura la escena en un flash, digamos, en un segundo, en un instante. El rolling shutter va llegando la hilera de píxeles en la imagen. ¿Está bien? Con cámaras más económicas. Una tecnología, y se ve el efecto si ustedes tipo gelatina. Usted mueve la cámara que es rolling shutter, se empieza a ver como va capturando en diferentes momentos cada hilera de la imagen. Bien, ¿qué más? Nos dice, el LIDAR nos va a dar cada punto de estos, nos va a dar a qué distancia se encuentra y en qué rayo, en qué ángulo. ¿Está bien? Son coordenadas polares. Distancia y ángulo. ¿Qué más? Y también nos va a decir el LIDAR, nos dicen la superficie sobre la que pega. ¿Está bien? Si la intensidad, lo que se llama intensidad de la superficie sobre la que pega. Entonces puede distinguir si está pegando sobre, por ejemplo, algo blanco o algo negro. ¿Está bien? Nada, eso. Bien, los LIDAR, el principio de funcionamiento del LIDAR es básicamente que tiramos una señal de luz y esperamos hasta que esta vuelva. ¿Está bien? Entonces el tiempo que tarda en viajar esa señal de luz, la distancia que se encuentra en el objeto donde pegó. ¿Está bien? Generalmente, fíjense acá tenemos el detector de la luz. A ver. No, acá este dispara la luz, y este es un espejito que vimos antes, que se ve se ve acá, ese espejito gris que se ve acá. Es lo que está girando, lo que se ve en la figura acá. Fíjense, Claramente tenemos un láser, disparamos el láser con ese espejito y vuelve, ¿verdad? Y el detector de la luz está acá. El de la que vuelve, ¿no? Bien. ¿Qué más? Trabaja en el infrarrojo, también lo vamos a poder ver, no solo los humanos. Y es un sensor estereoceptivo nuevamente,
medimos el entorno, podemos saber a qué distancia están los objetos nuestros. Es activo, estamos tirando. Acá, fíjense, es muy importante esto, estamos emitiendo luz. ¿Está bien? Esto es importante, por ejemplo, porque muchas veces al LIDAR lo podemos usar con otros sensores, por ejemplo una cámara, y si una cámara no tiene filtro de infrarrojo, se va a ver el láser, lo vamos a poder capturar. Si una cámara infrarroja, o no tiene filtro rojo, vamos a poder ver la información del LIDAR. ¿Está bien? La tara, por ejemplo, se ve el LIDAR. Probamos, y lo vamos a ver a eso. Con el robot que tenemos, el que 3 piso Maxi, que lo montó. Lo montó todo. Eso es un problema, ¿no? Que se vea- Es un problema, sí, es un problema. Es porque la cámara no tiene filtro de infrarrojo. Captura todo, digamos. Eso es un problema. Por eso quiero marcar eso, que es un problema, que puede interferir en las mediciones de otros sensores. Nada que ver. La cámara es pasiva, no jode a nadie, pero el LIDAR sí jode el resto del sensor. Mide distancia y ángulo a cada punto, coordenadas polares, ya lo comenté. Unidad de medición, metros y grados, para que tengan siempre una. ¿Está bien? Bueno, ¿qué nos importa un LIDAR? Upa. Cada vez se pone más violento. Bueno, pasa rápido. Es el abanico, a veces no son 360, a veces son 360 y otras veces es de 0 a 270 grados. El que está fallando es ese, el que tira. Una resolución, el tamaño, será como. La destaca no será El adaptador para el HMI, eso podría ser. organiza y a veces. Pasa que no tengo. No, pero. Puedo decir que el adaptador anda mal. A ver. Ahí dejó de. Ahí volvió. De la compu. ¿Cómo decís, perdón? De la compost. A ver. ¿Y puedo decir que eso lo arregla? Pero el viejo truco. ¿no? El viejo truco de. Puedo decir que se sobrecalentó. No sé. A veces al día. No me voy a poner el Pero funcionó. Hay cosas que mejor no preguntarse. Estamos compartiendo pantalla, no sé si ustedes la están viendo. New share. Sí, se sigue viendo, está bien. Se ve compartiendo, ok, perfecto. Bien. Entonces, nos importa el barrido que tiene. Y bueno, y la resolución, por supuesto, ¿no? ¿Qué distancia hay entre cada pin, entre cada rayo? Bien, eso fue un LIDAR 2D. El LIDAR 3D, el mismo concepto, nada más que ahora vamos a tirar muchos planos en altura. ¿Está bien? También esto está creciendo mucho y cada vez, al principio había el BLP16, uno de los más conocidos, Velodyne, un sensor LIDAR 3D, tira 16 planos para que se den cuenta, y ahora ya estamos llegando a 128 planos que tiramos. Salen carísimos, $15.000, $20.000. Son sensores caros los LIDAR 3D. ¿Y qué más? Y algo importante es que, fíjense que acá es difícil, o sea, ahora que tenemos mucha más información, porque tenemos muchos planos, podemos como darnos cuenta de alguna forma el shape, la forma de los objetos, pero no podemos saber qué objeto es exactamente. Yo te pongo una caja, no sabes si es una caja de masitas o no sé, que sea. También una caja de un monitor. No sé. Es difícil tener información semántica. Sabes que es una caja, pero no, o un cubo. En realidad no sabes si es caja. Puede ser un asiento. ¿Está bien? No te da información semántica como una cámara. ¿Está bien? Es más difícil. Pero bueno, se pueden detectar, por ejemplo, columnas, que lo vamos a hacer en el trabajo práctico número 2. Vamos a poder trabajar con un LIDAR y vamos a detectar, por ejemplo, cuando hay una columna. Entonces sabemos el radio, hacemos el radio, o las cosas que son cilíndricas, mejor dicho. ¿Qué más saber acá? Uno de los problemas que tiene el LIDAR, los LIDAR en general, es cuando sufren un problema que no me sale el nombre ahora, que es cuando el rayo como que no golpea bien, vuelve mal, digamos, se llama speckless.
Bueno. Specular error. No sé si alguien sabe. ¿Alguien trabaja con LIDAR ahí? Bueno, la cuestión es que no siempre va a pegar bien, depende de la superficie donde pega de cierta forma, y como vuelve, no vuelve bien, digamos. ¿Está bien? Así que tiene sus problemas. Lo habíamos visto en el video hace bastante que hay lugares donde pega, lugares con bordes, es donde no puede volver bien el LIDAR. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué más? Son sensores muy caros. ¿Está bien? Son muy seguros en el sentido de que funcionan tanto de noche como de día. Lo podemos usar independientemente de la velocidad. Y generalmente trabaja en una baja frecuencia. Estamos hablando de 10 Hz. Una cámara trabaja de 30 Hz, 60 Hz, podemos llegar a tener 120 si es una cámara muy buena. Pero esto generalmente funciona a 10 Hz o más que eso. ¿Qué más? Bien, eso. Bueno, después tenemos las cámaras time of flight. Usan el mismo concepto, tiempo de vuelo, que básicamente pueden pensarlo como una matriz con todos láseres, digamos, puntuales. Cada píxel es un láser, digamos, y tira todos juntos. ¿Está bien? Lo pueden pensar de esa manera. Y mide el tiempo de que tarda cada uno en volver. ¿Está bien? Básicamente ese es el concepto. Y puede medir donde, digamos, tiro el haz de luz, lo recibo, digamos, tengo un sensor receptor, digamos, y cada píxel, digamos, yo puedo guardar el Q1 y el Q2, digamos, acá lo tengo. Fíjense, Q1 es la carga acumulada en el píxel cuando se emitió la luz, y Q2 es la carga acumulada cuando no se emite. O sea, nosotros vamos a estar emitiendo luz y sin emitir luz. Y entonces medimos ese cambio de medición de luz, es lo que demora en volver, digamos. ¿Me explico? ¿Digo bien? A ver. Tenemos acá T es el tiempo. Entonces Q1, a ver, es la carga acumulada en el píxel cuando se emitió la luz. Yo acumulo esto. Y dejo de emitir y acumulo esta parte. Y ahora estoy pensando. Y yo sé cuánto tiempo pasó desde que emití la luz Dejó de llegar. hasta que dejó de llegar. Sí, dejé de emitir. Ahí dejó de llegar. Claro. Dejó de volver. Dejó de volver la luz. O sea, va la luz, emito la luz, apago y empiezo a dejar de recibir. Y vuelve a donde estaba como apagado, digamos. No, básicamente, bueno, podemos medir, digamos, bueno, se me fue, pero básicamente vamos midiendo esa diferencia de luminosidad que hay cuando emitimos luz y cuando no emitimos luz. Y eso depende de cuánto demora en obtener esa. Yo sé cuándo disparo. ¿Cuánto demora en llegar esa luz? El tiempo de vuelo, básicamente. Sí, supongo que se hace por una cuestión de resolución del sensor, digamos, resolución temporal. O sea, vos, si emitís un rayo ínfimamente pequeño y lo que recibís es ínfimamente pequeño, la resolución temporal de tu sensor no te va a permitir calcular realmente la distancia. Sí. O Es más, este es uno de los problemas que estas cámaras tienen. Por eso. No solamente de resolución temporal, sino se llama rango dinámico que tienen. Porque también con cuánta luz trabajan. ¿Está bien? ¿Cuánto soy yo capaz de transmitir? ¿Está bien? Imagínate que estoy quemado por el sol me da de lleno. Yo emito, no la voy a ver nunca la luz que yo emito. ¿Está bien? Ese es otro problema que tienen estas cámaras. Son sensores muy caros. La parte buena es que son bastante compactos, son chiquititos. ¿Está bien? Y se dispara todo junto, digamos. No hay este barrido que hace el LIDAR. Esas ventajas, ¿no? Nuevamente son activos. Entre ellos interfieren bastante, tiran muchos láser de luz, es un problema. Suelen tener un 1% de error de la distancia medida, suelen tener un frame rate de unos. El tema es que miden muy rápido, 160 Hz, anda bastante bien. Pueden tener 160 disparos por segundo. La luz del entorno puede quemar la imagen, requiere eso, rango dinámico.
píxeles con buen rango dinámico. Sigamos. Ya casi estamos, a ver, ¿cómo está el tiempo? Bien, 25 minutos. Sensor ultrasónico, no nos vamos a detener mucho en este, es uno de los más básicos y populares. Emitimos un sonido, tenemos un parlante que emite un sonido y un micrófono que recibe ese sonido. El tiempo de vuelo, digamos, del sonido nos dice la distancia del objeto, como los murciélagos. Siempre el ejemplo de los murciélagos. Se usan mucho, son muy confiables los ultrasónicos, en el sentido, es lo que usan los autos para estacionar. Todos los autos que tienen para estacionar este circuito, por eso son baratos. Es nada más un parlantito y un micrófono. Y nada. Se usa mucho para elevación de obstáculos, esto para detección de obstáculos y demás. Lo que pasa es que el sonar, detectar objetos con el sonar, te puede decir que hay algo cerca, pero no te va a decir qué es ni qué forma tiene. Es muy difícil saber la forma que tienen las cosas, no es como el líder y demás. No te da esa información. Entonces se usa mucho más para cosas, temas de seguridad. ¿Sí? No crees que algo se acerque o no quieres tener nada cerca, no te importa qué es lo que está cerca, son sonares. Por ejemplo, para que no te pase por arriba el robot. ¿Está bien? Después están los sensores de triangulación óptica, que básicamente emitimos luz y tenemos un receptor de luz, pero esos dos receptores están como. Hay una distancia, hay un baseline entre ellos dos. ¿Está bien? El L, la distancia entre el emisor y el receptor del rayo de luz. ¿Está bien? Este es puntual, tiene un solo rayo y vuelve. Lo mismo que antes. Acá no hay tiempo de vuelo, sino es justamente sabiendo a qué distancia está el emisor del detector. Esta distancia me permite saber a qué profundidad se encuentra el objeto. ¿Está bien? Yo sé que tiro este rayo de luz y ese mismo, yo reconozco ese mismo rayo de luz que yo mandé, lo puedo recibir y yo sé cómo llega ese rayo de luz. ¿Digo bien? El ángulo. El ángulo que llega. Yo sé el ángulo que llega, ¿verdad? En realidad sé el ángulo que llega, sé dónde me pega en mi sensor. Acá me está pegando en este lugar, ¿no? Es como la plaquita y puedo ver dónde me pega, qué es el ángulo, se traduce en el ángulo. ¿Con qué ángulo yo lo recibo? Ahí F. Y F no está ahí. Debe ser bien. F te la debo. Debe ser la distancia entre el lente y el sensor. Sí, la distancia focal. Yo tengo el lente y este, de tu sensor de donde llega. Es la distancia focal como las cámaras. El mismo principio, esto va a ser el mismo principio que nosotros tengamos con dos cámaras. Nada más que en vez de emitir, ¿está bien? Vamos a observar el mismo objeto, que es lo mismo. Acá sabemos qué estamos emitiendo. ¿Está bien? Esa es la gran diferencia. Nada, eso. Bien. Después tenemos cámaras de luz estructurada, que es como la Kinect, que ponen la Kinect alguna vez en la Xbox. O, bueno, hay diferentes sensores. Está uno que se llama Asus. Hay muchos, X-Niot, que se llama, algo así. Hay un Asus. Hay otro famoso, ahora no me acuerdo. La más famosa es la Kinect. Básicamente, vamos a tener un proyector donde tiramos un patrón, ¿está bien? Cierto patrón que nosotros conocemos ese patrón de puntos, digamos, y vamos a ver cómo se deforma. Vamos a capturar ese patrón infrarrojo y infrarrojo con una cámara, ¿verdad? Y viendo cómo se deforma ese patrón, vamos a poder saber la distancia en que están los objetos, ¿está bien? Se llama nube estructurada. Es el proceso de proyectar un patrón conocido de píxeles, ocasionalmente rejillas o barras horizontales, en una escena. La manera en que dicho patrón se deforma cuando golpea distintas superficies permite a los sistemas de visión calcular la profundidad e información de la superficie de los objetos en la escena. ¿Está bien? Yo voy a tirar ese patrón
y depende de cómo se va deformando ese patrón, yo voy a poder saber a qué distancia están los objetos. ¿Está bien? Bien. Sigamos. Son sensores estereoceptivos, son activos, estamos emitiendo luz para poder medir la profundidad. No funcionan bien en entornos exteriores. ¿Por qué no funcionan? Porque emiten luz infrarroja, generalmente, y generalmente los quema el sol. La luz infrarroja que emite el sol te lo enceguece. Son de corto alcance, digamos. Generalmente funcionan bien a 2 metros, 4 metros, este tipo de sensores. ¿Está bien? Bueno, ya estamos terminando. Últimas 2 slides. Después tenemos los GNSS, son los básicamente Global Navigation Satellite System, que básicamente es, son como los, el GPS es un caso particular del GNSS. GPS es como la red de Estados Unidos, vamos a decirle, de satélites, de posicionamiento de Estados Unidos, y está GLONASS, que es otra, hay otra que se llama Galileo, y hay Baidu, Baidu. Una es de China, otra es de Rusia, y nosotros no tenemos, creo que usamos la de GPS, me parece, ¿no? Estoy casi seguro, ¿no? No sé cuál usamos. Configurando el GPS acá, como que te permitía Elegir cuál, qué red de satélite. Bueno. Generalmente le decimos siempre GPS, pero en realidad el GPS es la de Estados Unidos, la red de satélite de Estados Unidos. Básicamente, ¿cómo funciona? Tenemos el robot y vamos a necesitar, se toma la distancia a 4 satélites. ¿Está bien? Uno por cada incógnita que tenemos. ¿Por qué necesitamos 4 satélites? Porque necesitamos latitud, longitud, altitud y offset en tiempo de reloj del receptor. El offset ahí, no sé si lo escribí en eso. No sé, esta 3 está clara, la de 2 no me acuerdo bien qué era. Es el offset del tiempo. Claro, perdón. La velocidad de la luz. ¿Cómo? No. ¿Cómo? Por la velocidad de la luz. No, es por el radio. No es por luz. Es por ondas de radio. corregir el clock, ¿no? Que Es para el clock, perdón. El clock, sí, el clock mío. ¿Está bien? ¿Digo bien? Claro, mide Yo tengo que estimar mi clock. un momento de diferencia en la relatividad. Por eso. Sí, la demora, digamos, que vos tenés. Con la velocidad, o sea, para medirlo, digamos, con el tema de la velocidad de la luz, o sea, la destrucción que genera. No sé físico. Ahí se me escapa, pero bueno. Es algo de la relatividad, de cómo se mueven los GPS respecto al receptor. no, es como Para mí el clock mío. allá atómico y Allá, súper preciso, exacto. y acá abajo tenés un clock de menor precisión. Y eso lo corregí, creo. ¿Y eso a eso te referís, Maxi? No importa. No, decilo. No, pero por el tema de eso de la física. O sea, No, porque uno puede tener un clock, perdón, no puede tener un clock malo. Yo tengo un clock malo. Mi GPS va a tener un clock bueno. Tengo un reloj atómico. No tenés forma de- No, pero son cosas distintas. Me parece que el principio de funcionamiento, me parece, ya no me acuerdo, pero o sea, al final lo que vos necesitas son las distancias a los satélites para Sí. triangular. Sí. Y esa medición de distancia se hace en función de una medición de tiempos, y esos tiempos los tenés que medir muy precisos, y vos no tenés un tiempo preciso localmente, entonces imagino que algún satélite te aportará esa información de offset que dice ahí, Sí. y ese offset será una variable más en un sistema de ecuaciones. Sí, eso es lo que decimos, sí. Sí, ahí estamos de acuerdo en todo eso. ¿Y qué tiene que ver la luz y todo eso? La relatividad. Que imagino que en función de que se usan cosas de la relatividad y de cómo afecta la velocidad de la luz, el tiempo y todo eso para medir. Hará aparecer las variables que necesitan en un sistema de ecuaciones para medir esa variable, digamos. Ok. Está bien, no sé. Esa parte no sé. Pero sabemos que nuestro clock, tenemos que saber nuestro clock que también viene esta, eso estamos de acuerdo. No sabemos bien cómo.
Bueno, estamos 4 satélites. Se estima la pose por triangulación, pues sabemos la distancia de cada satélite. Y la distancia de cada satélite se obtiene mediante el tiempo que tarda en llegar la señal de radio. ¿Está bien? Del satélite. Lo que pasa es que acá tenemos varias fuentes de ruido. Tenemos retrasos ionosféricos, o sea, la misma capa, digamos, la ionosfera que está, hace que la señal no siempre llegue igual, no es nada perfecto. Bueno, y atmosféricos. Efectos multitrayectoria, puede ser que emito la señal y como que rebote en algún lado, luego me llega, o sea, emito y hasta que me llega esa señal, digamos, no, digo mal. Sí, emite el satélite y me llega como pegando contra otra superficie. ¿Está bien? O sea, muchas veces la misma señal en función de que pasó por distintas trayectorias. La misma señal me llega de De distintas diferentes, claro, la misma señal del mismo satélite me llega pegando en diferentes lugares, claro. Diferentes trayectorias, muy bien. Dilución de la precisión. Acá no sé bien. A ver. Acá me parece esta coma no va. Dilución de la precisión del reloj del satélite. O sea que el reloj del satélite se vaya deteriorando. ¿Está bien? Eso también puede suceder. Si bien es atómico, todo se termina, ¿no? ¿Qué más? Error de posicionamiento métrico. Nos suele dar un error de 2 metros, más o menos, un GPS convencional en posicionamiento, ¿verdad? Es más o menos la estimada. En día nublado anda muy mal. Generalmente se lo chequearon, siempre anda muy bien. Así que esto es un tema. ¿Qué más? Y después trabajar con GNSS RTK, o sea, Real Time Kinematics. Básicamente lo que hacemos es agregamos otro receptor de GPS, que lo ponemos, por ejemplo, en un trípode en este caso, y nos permite tener precisión de centímetros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente tenemos 2 GPS que estamos escuchando en los mismos satélites, digamos. Estamos de 2 puntos distintos, midiendo la misma constelación de satélites. Y eso nos permite corregir la posición del robot en este caso. Bien. La estación base retransmite, vamos a tener, entonces se llama estación base y estación móvil. Y la estación base retransmite la fase de la onda portadora de la señal enviada por el satélite. Y sabemos, algo importante es que sabemos la estación base, sabemos que está quieta. ¿Está bien? Y eso nos da mucha información para poder acotar el error de la señal. La unidad móvil comparará su medición de la fase de la señal con la fase recibida de la estación base. Y eso se llama resolución de ambigüedad. ¿Está bien? Que es un valorcito que va a ir viendo qué tan precisa es tu posición. O qué tan confiable, mejor dicho. Error de posicionamiento submétrico nos da a usar RTK. Y estamos hablando más o menos de 5 centímetros, más o menos, en los casos buenos. Porque sigue teniendo los mismos problemas que los GPS convencionales. Seguimos pudiendo tener multitrayectoria y todas esas cosas, pero esos problemas siguen existiendo. Nada más que te lo acotan, siempre en el mejor de los casos te lo logramos evitar. Pero nada te garantiza nada. ¿También? Si a nosotros se nos nubla el cielo, podemos tener un montón de error igual. Es más, nos pasa eso. Y el problema que tiene el alcance, realmente, que suele haber para poder conectarnos, en general, es más o menos de 10 kilómetros. Usarlo más lejos, si podríamos mandar la información, imagínense, el problema es que cambia la ionosfera y la atmósfera cambian tanto que ya no tiene sentido, no van a hacer las mismas correcciones, digamos. O sea, no están viendo los mismos satélites en el mismo estado. ¿Está bien? ¿Me explico? Así que se suelen usar a 10 kilómetros con una réplica. La base del móvil. Y después algo que quería comentar son las cámaras basadas en eventos, que una cámara convencional, esta es la cámara estándar y esta es la cámara basada en eventos. La cámara estándar tenemos un disco girando y va sacando frames de ese disco. Tac, 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 como gira. Son momentos. En cambio, si el disco se queda quieto, la cámara de eventos no ve nada. Y a ver si
Si el disco gira con toda, fíjense, el disco gira un montón, acá se ve blurreado, gira muy rápido, se va a ver blurreado la imagen. En cambio acá, vemos que la cámara basada en eventos va capturando eventos. Eventos son como cambios de intensidad, mide cambios de intensidad. Por eso cuando la cámara estaba quieta, cuando el disco estaba quieto, no veía nada. ¿Está bien? Entonces, esto es un sensor bastante caro y está buenísimo porque, como digo, mide cambios de intensidad. Mientras las cosas se muevan, las puedo ver. Cuando las cosas están quietas, no las veo. ¿Está bien? Hay mucho laburo actualmente con este sensor. Bien. Un poco de bibliografía de algunas cosas de donde las saqué. Muchas cosas son de internet, así que no pongo todos los links. Están en algunas notas. Nada, ya podemos cortar la grabación, Martín, así no dura tanto. Por favor. A ver, ¿puedo cortar?